¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Tamara Perelmuter, soy docente de la Facultad de Sociales de la UBA, becaria postdoctoral del CONICET. Además, soy integrante de la multisectorial contra la ley Bayer-Monsanto de semillas y fui parte del equipo asesor que trabajó junto con las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar en la elaboración de uno de los proyectos de ley que estuvo en discusión durante el 2018. Bueno, antes que nada quería saludar esta actividad. Lamentablemente no puedo estar presente, pero no quería dejar de tirar algunos elementos y dejar sentada mi posición sobre este tema. Y quiero destacar la importancia que tiene que esta actividad se esté haciendo en el marco de en la universidad pública. Es un debate que nos involucra a todos y a todas y es central que las universidades públicas, los institutos públicos de conocimiento estén empezando a involucrarse en esta discusión. ¿Cómo entiendo el debate de la ley de semillas? Bueno, básicamente considero que el debate es una discusión que es mucho más que un mero cambio legal. No estamos simplemente discutiendo cuestiones técnicas vinculadas con la agronomía o con el derecho, sino que tiene que ver con discutir nuestro modelo agrario, nuestro modelo agroalimentario y por lo tanto el proyecto de país. En ese sentido es que entiendo que la discusión es profundamente política y deben ser parte todas las voces de esta discusión. Me refiero sobre todo a los actores del campo y sobre todo a aquellos invisibilizados durante todo este debate, agricultores familiares, campesinos, indígenas, que no fueron parte de la discusión central vinculada con el tema, pero también me refiero a los actores y a quienes venimos de las ciudades y consumimos alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué entiendo que es importante que se discuta la ley de semilla en las ciudades? Bueno, básicamente porque las semillas son, en primer lugar, el primer eslabón de cualquier cadena agroalimentaria. Por lo tanto, son una importantísima fuente de poder. Quien controla las semillas, controla la disponibilidad de alimentos, controla la cadena productiva y, por lo tanto, controla la disponibilidad de alimentos. Actualmente el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados del mundo y está controlado por un puñado de empresas transnacionales. En ese marco, si las megafusiones corporativas que actualmente están en negociación se concretan, 4 empresas van a pasar a monopolizar más del 60% del mercado comercial de semillas. De la posesión, producción y comercio de las semillas depende la soberanía alimentaria y el desarrollo agropecuario de un país. Por lo tanto, lo que está en discusión, lo que pase con ellas, lo que pase con la ley de semillas, repercute directamente sobre los alimentos que consumimos, sobre sus precios, sobre su calidad, pero sobre todo sobre la soberanía de esos alimentos, sobre quién decide qué se produce y qué se consume en nuestro país. Pero las semillas, además de ser el primer eslabón de la cadena alimentaria y por lo tanto estar relacionada con los alimentos, también son la base de la biodiversidad de nuestro planeta. La diversidad genética de todos los cultivos conocidos es el producto de un trabajo milenario de nuestros pueblos. El avance de los derechos de propiedad intelectual sobre las plantas no ha demostrado haber contribuido al aumento de la diversidad, sino todo lo contrario. La mayor pérdida de biodiversidad genética agrícola se produjo luego de la implementación de este tipo de lógicas de apropiación privada del trabajo colectivo histórico de los pueblos y por lo tanto entiendo, y recuperando la histórica definición de la vida campesina, que las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Por último, además de alimento, además de biodiversidad, es importante tener en cuenta que las semillas son un ser vivo. Por lo tanto, de lo que estamos hablando, de lo que estamos discutiendo es de propiedad intelectual sobre la vida. Esto es importante y no lo quiero dejar de mencionar y lo tenemos que tener en cuenta al momento de pensar esta discusión. No es una discusión solamente que tenga que ver con discutir agricultura y discutir modelo productivo, sino que lo que está en discusión es la propiedad intelectual, la apropiación de las semillas y por lo tanto de una forma de vida. Ahora bien, ¿en qué momento estamos hoy del debate? El gobierno de Cambiemos ha demostrado tener completa voluntad política de avanzar en la modificación de la ley de semillas, cueste lo que cueste. Esto quedó de manifiesto el 13 de noviembre del 2018, cuando dictaminaron en soledad, sin el apoyo de ningún otro bloque político, con la Federación Agraria en contra y con un centenar de organizaciones sociales, políticas, ambientales, campesinas, indígenas,
de la agricultura familiar manifestándose afuera del Congreso. Claro que la discusión no es novedosa, ya desde el 2012 que se viene intentando, que viene habiendo intentos sistemáticos por modificar la ley de semillas con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas semilleras y biotecnológicas y acotando, restringiendo lo que se conoce como el uso propio de las semillas. Debido a las contradicciones entre los actores, incluso al interior del propio gobierno, y la resistencia de las organizaciones, ninguno de los anteproyectos que se discutieron entre el 2012 y el 2015 lograron salir de la órbita del Ministerio. Esto va a cambiar en octubre del 2016, cuando el actual gobierno presenta su proyecto de ley. Sí, digamos, ya lo presenta en el Congreso para la discusión. La novedad, de todas maneras, de este proceso fue que además del proyecto del oficialismo y algunos proyectos de la oposición, se presentaron dos proyectos de actores ajenos, digamos, a los bloques políticos, uno el de la Federación Agraria y el otro de la Asociación de Semilleros Argentinos. Este último proyecto claramente en sintonía con las propuestas de las empresas, sobre todo de Bayer Monsanto, en el sentido de que no contemplaba ningún tipo de excepciones al uso propio, sino simplemente avanzaba directamente con la prohibición de esta práctica. Todos estos proyectos en 2016 perdieron estado parlamentario y así llegamos al 2018 con negociaciones secretas realizadas en el Ministerio de Agroindustria entre las empresas del agronegocio, el gobierno y algunas de las entidades de productores como la Sociedad Rural Argentina. Y tras un circo de escuchar todas las voces en un plenario de comisiones, en noviembre del año pasado decidieron aprobar un dictamen que nunca había sido discutido en ninguna instancia pública, ni siquiera gran parte de los diputados y diputadas que tuvieron que votar en esa instancia conocían el texto del debate. Nada, de todas maneras, llama la atención, digamos, en el momento en el que el gobierno decide avanzar de lleno en la discusión o en la aprobación de esta ley. Por un lado, es parte de una serie de políticas que vino tomando el gobierno desde que asumió, pero que sobre todo se aceleraron en los últimos 2 años, que tiene que ver con la desarticulación de todo lo que tiene que ver con la política de agricultura familiar. Y por otro lado, también está relacionado con la supuesta vuelta al mundo que está planteando el gobierno y sobre el cual necesita demostrar seguridad jurídica ante los inversores internacionales. Ahora, ¿qué dice este anteproyecto que estamos hoy discutiendo? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es un dictamen que modifica de manera integral la ley, sino que ataca algunos puntos, básicamente tiene 10 artículos. Se trata de algunos parches que dan cuenta en realidad de las distintas negociaciones a partir de las cuales intentaron contentar sin demasiado éxito a distintos actores. Me voy a centrar simplemente en algunos de esos puntos, digamos, quizás los que yo entiendo que son los más críticos de esta modificación. Bueno, en primer lugar, la normativa aprobada refuerza el poder de policía del INASE, el Instituto Nacional de Semillas. De esta manera, cualquier pedido de las empresas ante una sospecha de que se están siendo vulnerados sus derechos de propiedad intelectual, el INASE tendrá, y estoy citando textual, acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre. Además, dicho instituto, de nuevo cito textual, podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulta de interés a los fines de esta ley. Por lo tanto, digamos, de lo que se desprende de este artículo es que el INASE, o sea, el Estado, es el brazo ejecutor de los intereses de las empresas ante una eventual vulnerabilidad de sus derechos de propiedad intelectual. Esto, digamos, no es un dato menor. Hay un montón de ejemplos internacionales que demuestran, digamos, qué pasa, digamos, cuando las empresas intentan avanzar en este sentido. Pero me parece que el segundo elemento que tiene el dictamen es quizás el nudo de la cuestión, es el elemento que hizo que durante todo este tiempo la ley no haya salido, y es el nudo o el punto en discusión vinculado con el uso propio.
Y este dictamen definitivamente avanza en ese sentido, acotando la figura del uso propio. El proyecto que se aprobó, el dictamen, explicita que el titular del derecho a una variedad protegida podrá requerir el pago correspondiente a quien reserve y utilice para uso propio en cada posterior propagación o multiplicación, salvo para el caso de los agricultores exceptuados, que menciona 3 casos: los productores de la agricultura familiar inscritos en la RENAF, Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que, como dije antes, es parte también de las políticas de desarticulación de la agricultura familiar. O sea, hoy la RENAF hace muchos años que no inscribe nuevos agricultores de la agricultura familiar y, por lo tanto, más de la mitad de los agricultores existentes hoy en nuestro país hoy no están inscritos en la RENAF. El otro elemento exceptuado son los pueblos originarios. No explicita, digamos, ningún tipo de consideración acerca de quiénes ni cómo se van a determinar, y quienes se encuentren en los parámetros de facturación que la normativa fija para la categoría de micropyme. De esta manera, más allá del análisis específico de las excepciones, lo que sí salta a la vista es que el uso propio deja de ser libre y gratuito, tal como contempla nuestra ley actual, a través del artículo 27, concepción entendida como un derecho de los agricultores, que se enmarca en una discusión internacional, para pasar a ser una mera excepción de un derecho que lo tienen otros, o sea, los obtentores. O sea, el derecho es el derecho de los obtentores y los agricultores simplemente pasan a tener una excepción sobre ese derecho. Esto no se trata simplemente de un debate económico, es decir, si se gana más o menos plata con el uso propio oneroso o no, sino que tiene que ver con un cambio radical en la concepción, en la forma en que se concibe esta práctica histórica de los agricultores y agricultoras. Además, entiendo que esta discusión del uso propio, en los términos en los que se está planteando, viola muchos de estos tratados y acuerdos internacionales de los que Argentina es parte, como el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, el tratado conocido como Tratado de Semillas, el Convenio de Biodiversidad o Diversidad Biológica de 1992 e incluso el Acuerdo UPOV en su versión 78, de la cual Argentina es parte. Por lo tanto, entiendo que lo que se está discutiendo es meter a la Argentina a UPOV 91 sin debatirlo en esos términos. O sea, el proyecto de modificación de la ley tiene elementos de UPOV 91 y, por lo tanto, se está intentando meter a Argentina en este tratado, contradiciendo principios de los tratados de los que Argentina sí ya es parte. ¿Por qué es importante esto? Y bueno, básicamente porque la discusión de la restricción del uso propio aumenta la dependencia de los productores con las grandes empresas, lo que conlleva una pérdida de autonomía de dichos productores y además los saca del lugar que históricamente han tenido como productores y reproductores de semillas y los coloca simplemente como arrendatarios del germoplasma que se produce en otros lugares, fundamentalmente en laboratorios. Finalmente, el tercer punto al que quería hacer mención de este dictamen tiene que ver con el orden público. Un debate que viene siendo bastante histórico en relación a esta discusión, básicamente porque la ley actual no es de orden público. Orden público significa que no puede haber disposiciones que estén por fuera de la ley. Y esto, digamos, que la ley actual no haya sido de orden público, permitió la existencia de los contratos bilaterales que le permiten a Monsanto cobrar regalías extendidas por la soja intacta. Esto es claramente un pedido de muchas de las organizaciones, tanto de productores, incluso sojeros, como de otro tipo de producciones. Es un debate histórico, digamos, el pedido de que la ley sea de orden público para que no pueda haber contratos leoninos, como han sido caracterizados estos contratos, que estén por fuera. Sin embargo, el proyecto aprobado, el dictamen aprobado en realidad, solo logró que algunos artículos sean de orden público. Y no es el caso del artículo 27, casualmente el del uso propio. Y esto significa que, aún con todas las limitaciones que tienen las excepciones, podría haber disposiciones que contradigan esas mismas excepciones. Para ir finalizando, quiero volver un poco al principio y al planteo acerca de por qué es central discutir este tema.
Recupero esta idea de que el debate es un debate que no tiene que ver solamente, digamos, como muchas veces se intenta circunscribir a un debate vinculado con la soja o con las semillas transgénicas. Es un debate que interpela a todas las semillas que se producen, que circulan y que se consumen en nuestro país. Por lo tanto, es un debate que nos interpela a todos y a todas, a quienes viven en el campo, a quienes producen en el campo y a quienes vivimos en la ciudad y consumimos alimentos. Obviamente, si bien es un debate que nos interpela a todos y a todas, también tengo que decir que es un debate, digamos, que las consecuencias de esta ley no son iguales para todos los sectores y obviamente los más perjudicados, si esta ley se aprueba, van a ser los productores de alimentos. Esos productores que casualmente, y productoras, son los invisibilizados e invisibilizadas del debate. Cierro con esto. Creo que todo avance de la lógica de apropiación y eliminación de derechos de los agricultores a la resiembra de su cosecha, aún con las excepciones de los pequeños y medianos productores, es un retroceso en derechos adquiridos y pone en riesgo la base fundamental de nuestra soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria de todo nuestro país. Por lo tanto, es urgente y necesario dar este debate, es urgente y necesario plantear que la ley, tal como está planteada en el dictamen, no puede aprobarse, pero también es importante empezar a avanzar en otras discusiones. Es importante avanzar en políticas de transición a otro modelo agroalimentario basado, por un lado, en la agroecología o en formas alternativas de producción de alimentos, que ponga el eje en la producción de alimentos sanos, soberanos y culturalmente apropiados, y por otro lado, en el cuidado de la biodiversidad y el resto de los recursos naturales, que son, antes que nada, bienes comunes de toda la humanidad. Bueno, con esto cierro un poco lo que quería plantear. La verdad que me da mucha pena no poder estar en el debate, pero bueno, vuelvo a decir lo que dije al comienzo, saludo y celebro que esto se esté dando en la universidad pública y ojalá que sea el primero de muchos debates que podamos dar. Muchas gracias.